Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, generando un sinfín de teorías y sinceramente nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Vamos a desentrañar el misterio de las pertenencias de Hande en casa de Kerem. Sí, esa situación que ha dado pie a tantos rumores y especulaciones. ¿Qué significa realmente? ¿Es una señal de algo más profundo? ¿O simplemente una coincidencia? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a buscar esa verdad al descubierto que todos queremos conocer. Y antes de sumergirnos en este fascinante análisis, si todavía no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscribirse. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde desgranamos las noticias, las tendencias y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Todos sabemos que las redes sociales y los medios de comunicación han estado llenos de imágenes y comentarios sobre la presencia de objetos personales de Hande Erçel en el hogar de Kerem Bürsin. Y no me refiero a una cosa o dos, sino a detalles que saltan a la vista, que no pasan desapercibidos para los ojos más observadores. Desde ropa hasta accesorios, pasando por algún que otro objeto decorativo, parece que Hande ha dejado una huella visible en el espacio de Kerem. Y ante esta evidencia, las preguntas surgen inevitablemente: ¿son solo recuerdos de visitas pasadas? ¿Significa esto que la relación, que muchos creían terminada, ha resurgido? ¿O hay una explicación mucho más mundana? Vamos a analizar cada uno de estos puntos, basándonos en la información disponible y en lo que realmente podemos inferir. Empecemos por el principio. Las primeras veces que se empezaron a notar estas pertenencias, muchos pensaron que se trataba de simples malentendidos, de confusiones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y se acumulaban las imágenes, se hizo cada vez más difícil ignorarlo. Hablamos de objetos que por su naturaleza, difícilmente se dejan olvidados al azar. No estamos hablando de un calcetín suelto, sino de elementos que denotan una cierta permanencia, una presencia continua. Y es ahí donde la curiosidad se dispara. Uno de los puntos clave en esta historia son las famosas fotografías que se han viralizado. En ellas podemos observar con claridad diversos artículos que se asocian directamente con Hande. Por ejemplo, se ha hablado mucho de una bufanda específica, de una chaqueta que ella ha lucido en múltiples ocasiones, e incluso de detalles en la decoración que muchos identifican como parte de su estilo personal. ¿Cómo terminan estos objetos en casa de Kerem? La primera explicación, la más sencilla, es que quizás se trate de algo que ella olvidó en su última visita y él, por alguna razón, no se ha apresurado a devolver. Pero, ¿sería esa la única explicación para un conjunto de objetos que parecen indicar una presencia más regular? Aquí es donde entra en juego la especulación, y debemos ser cuidadosos. Sin embargo, también es importante reconocer los patrones. Cuando vemos un mismo tipo de evidencia repetirse una y otra vez, es difícil descartarla por completo. Pensemos en el contexto de su relación pública. Sabemos que Hande y Kerem han tenido una relación muy comentada, con altibajos, y que su separación también fue tema de conversación. Ahora, si estas pertenencias sugieren una posible reconciliación, o al menos, una amistad muy estrecha que va más allá de lo casual, entonces el significado cambia drásticamente. Una teoría que ha ganado mucha fuerza es la de que efectivamente han vuelto a estar juntos o están en proceso de ello. Las pertenencias de Hande en casa de Kerem se convertirían así en un indicio tangible de que han decidido darse una nueva oportunidad. Esto explicaría por qué esos objetos siguen allí. No son olvidos, sino partes de su vida diaria que se han entremezclado nuevamente. Y si lo pensamos bien, esta es una interpretación que muchos de sus seguidores desearían que fuera cierta. La química entre ellos siempre ha sido innegable, y verlos juntos de nuevo sería una gran noticia para muchos fans. Pero, ¿podría haber otra explicación que no sea la reconciliación romántica? Sí, por supuesto. Podríamos estar ante una amistad muy profunda. Quizás se apoyan mutuamente, comparten espacios cuando necesitan un respiro o simplemente se visitan con mucha frecuencia. En ese escenario, no sería raro que algunas de sus cosas quedaran por ahí. Sin embargo, para la mayoría, la línea entre una amistad tan cercana y una relación sentimental es muy delgada, especialmente cuando hablamos de dos personas tan famosas y con un pasado romántico compartido.
El simple hecho de que un objeto personal de una persona esté en la casa de la otra ya genera un aura de intimidad que va más allá de la amistad platónica. Otra posibilidad, menos romántica pero igual de plausible, es la de una colaboración o un proyecto conjunto que implique pasar mucho tiempo juntos. Quizás están trabajando en algo nuevo, y Andy ha estado frecuentando la casa de Kerem por motivos profesionales. Sin embargo, la naturaleza de los objetos que se han visto como ropa y accesorios personales tiende a apuntar más hacia un ámbito privado que a uno estrictamente profesional. Lo que sí es innegable es el poder de la observación de los fans. Los llamados detectives de las redes sociales son increíblemente perspicaces. Son ellos quienes han capturado estas evidencias, quienes han comparado fotos, quienes han señalado los detalles. Y su trabajo ha sido fundamental para que este tema haya cobrado tanta relevancia. Sin esa atención al detalle, quizás estas pertenencias habrían pasado desapercibidas o se habrían atribuido a otras causas. Además, no podemos olvidar el aspecto mediático. La vida de Andy y Kerem es de interés público, y cada pequeño detalle se convierte en noticia. Las plataformas de noticias y los portales de entretenimiento están siempre ávidos de información, y esta situación les proporciona un material muy jugoso para analizar y debatir. Esto, a su vez, alimenta la conversación entre los fans y amplifica el misterio. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? La verdad es que hasta que ellos mismos lo confirmen, cualquier cosa es posible. Pero la evidencia apunta fuertemente a una conexión que va más allá de una simple amistad casual o un olvido momentáneo. La acumulación de estas pertenencias sugiere una presencia más recurrente y una intimidad que para muchos solo puede significar una cosa, una posible reavivación de su relación sentimental. Lo fascinante de esta situación es cómo las acciones, incluso las aparentemente pequeñas, pueden desencadenar un torbellino de interpretaciones. Las pertenencias de Andy en casa de Kerem no son solo objetos, son símbolos. Símbolos de una historia que sigue cautivando al público, de una conexión que parece perdurar. Y mientras esperamos que ellos decidan compartir su verdad con nosotros, nosotros seguiremos analizando, debatiendo y sobre todo, disfrutando del misterio. En resumen, hemos visto cómo la presencia de objetos personales de Andy en la casa de Kerem ha desatado un debate apasionado. Desde la posibilidad de una reconciliación romántica hasta una amistad muy profunda o incluso un proyecto profesional, hemos explorado las diversas interpretaciones. Sin embargo, la evidencia visual y la naturaleza de los objetos sugieren una intimidad que inclina la balanza hacia una conexión sentimental. La perspicacia de los fans ha sido clave en destapar esta historia, y el interés mediático la ha amplificado. Al final, la verdad completa solo la conocen ellos, pero lo que sí sabemos es que su historia sigue capturando nuestra atención. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que hayan disfrutado de este desentrañamiento del misterio. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que han vuelto a estar juntos? ¿O tienen alguna otra teoría? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de esta pareja o que simplemente disfruten de un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!